Hace más de 700 años, el afamado explorador Marco Polo alcanzó los límites más lejanos de su legendario viaje de oeste a este, llegando al Tíbet, a más de 4.000 millas de su casa. Allí se convirtió en el primer occidental en registrar un encuentro con lamas tibetanos, monjes budistas escondidos en las montañas del Himalaya. En el trabajo seminal sobre su viaje, Los viajes de Marco Polo, él describe cómo estos monjes pudieron levitar del suelo. Por supuesto, Marco Polo no fue el único que hizo este tipo de observación. A través de los siglos, muchos han registrado instancias de maestros budistas que podían levitar. Incluso en los tiempos modernos, han aparecido vídeos que parecen mostrar exactamente eso. La levitación, dicho sea de paso, es uno de los 4 poderes psíquicos mencionados dentro de las escrituras budistas, junto con la telepatía, psicoquinesis y la habilidad de separar el cuerpo astral del cuerpo físico. Se decía que el mismo Buda poseía todo tipo de poderes sobrenaturales, incluyendo la capacidad de levitar y conocer los pensamientos de los demás, crear dobles de sí mismo y hasta proyectar fuego y agua de su cuerpo. ¿Podrían realmente ser posibles estos poderes? Y si los monjes realmente pueden levitar, ¿qué otras de estas habilidades aparentemente sobrehumanas podrían emplear? Piensa en los vídeos virales modernos de monjes caminando sobre brasas, corriendo sobre el agua, siendo apuñalados pero no perforados por objetos afilados, o meditando en aceite hirviendo. Recuerda el 1963, cuando una de las más famosas fotografías de todos los tiempos fue tomada en Vietnam del Sur, en la que un monje budista que protestaba en contra de la guerra de Vietnam se incendió en llamas y se sentó a meditar, sin moverse, sin hacer un sonido, mientras se quemaba hasta morir. Considera las palabras de Swami Rama en su clásico de 1978, Viviendo con los maestros del Himalaya. Nunca antes había visto a un hombre quien podía quedarse quieto sin parpadear sus ojos de 8 a 10 horas, pero este adepto era muy inusual. Levitó 2,5 pies durante sus meditaciones. Medimos esto con una cuerda, que más tarde se midió con una regla de pie. Tenía el poder de transformar la materia en diferentes formas, como cambiar una roca en un terrón de azúcar. Una tras otra, a la mañana siguiente, hizo muchas de esas cosas. Me dijo que tocara la arena, y los granos de arena se volvieron en almendras y anacardos. Relatos increíbles como estos plantean una pregunta crucial. ¿Son los monjes una especie de superhumanos? ¿O simplemente han dominado las enseñanzas y técnicas disponibles para cualquiera? A principios de la década de 1980, el líder del linaje Kagyu del budismo tibetano, conocido como el Karmapa, comenzó a viajar por el mundo difundiendo sus enseñanzas y dando entrevistas. Llevaba consigo una importancia similar al Dalai Lama, el líder del linaje Gelugpa del budismo tibetano. En 1981 moriría en un hospital de Illinois, bajo el cuidado de un médico estadounidense llamado David Levy. El relato de su muerte, dado por el Dr. Levy, fue algo increíble. 45 minutos después de que el corazón del Karmapa aparentemente fallara, empezamos a sacar el tubo, pero de repente vi que su presión arterial era de 140/80. Una enfermera gritó: «¡Tiene buen pulso!». Fue claramente el más grande milagro que jamás había visto. 48 horas después, señaló Levy, si movía mis manos hacia el costado de su pecho, el cuerpo estaba frío, pero el área alrededor del corazón se mantuvo caliente. Además, no había olor ni descomposición, como suele ser el caso después de la muerte. Más de una década después, un sacerdote católico de los Estados Unidos llamado Padre Francis Tiso viajó al Tíbet, decidido a investigar los extraños sucesos que tuvieron lugar después de la muerte de los monjes como el Karmapa y otros. Allí, Tiso documentó el extraordinario caso de Khenpo Acho y su muerte en 1998. Como informó la prensa local,
Recientemente, el 29 de agosto de 1998, en Dome Kamnag, en Azirong, en el Tíbet, Khenpo Acho, de 80 años de edad, alcanzó la disolución física. Un día al mediodía, acostado en la cama, sin haber sufrido alguna enfermedad reciente, mientras estaba en la postura de un león dormido y recitando el mantra de 6 sílabas, alcanzó a Buda en la matriz básica primordial de pureza alfa, su corazón de realidad de luz clara, perfeccionado más allá del intelecto. Mientras su cuerpo se disolvía en luz, sus arrugas desvaneciéndose, parecía un niño de 8 años con una tez hermosa. Su cuerpo disminuyó gradualmente de tamaño y al final alcanzó a Buda. Ni siquiera sus uñas y su cabello quedaron atrás. Era como un pájaro volando desde una roca. Las personas cercanas no tienen idea de dónde podría haber ido. En otras palabras, Acho no murió, sino que desapareció. Este fue un ejemplo del antiguo fenómeno conocido como el cuerpo del arco iris, la realización de la enseñanza budista de Dzogchen. El autor Michael Sheehy describe la ideología. En la cosmología Dzogchen, el cosmos se visualiza como completamente abierto y translúcido. El movimiento se produce cuando el elemento de aire agita el viento que oscila rápidamente en el fuego. Del fuego emerge al agua, y del agua, la solidez de la roca y de la tierra se estabilizan. Con este colapso gravitacional en las fuerzas elementales que componen el cosmos, una espiral reconfigura la materia en mundos donde se forman los seres encarnados. En otras palabras, todo en el universo, incluidos los humanos, es pura luz en perpetuo movimiento, colapsando en las fuerzas elementales que componen el cosmos, agua, fuego, roca, etc. Sheehy continúa: bajo ciertas circunstancias, el proceso evolutivo cósmico del colapso gravitacional de la materia en solidez puede dar marcha atrás en una configuración que irradia remolinos. Esto significa que los practicantes exitosos de Dzogchen, como Khenpo Acho, pueden, en efecto, revertir el proceso de colapso, devolviendo la materia densa de sus cuerpos a un estado de pura luz, el cuerpo arcoíris. Desde que mencionamos la misteriosa muerte del 12º Karmapa, echa un vistazo a esta foto suya durante la ceremonia de la corona negra, en el que también logró el cuerpo arcoíris apareciendo casi transparente en la foto. Curiosamente, este es un concepto que aparece en muchas de las tradiciones espirituales del mundo. En el taoísmo se refiere como el cuerpo de diamante, mientras que los hindúes lo llaman cuerpo divino. En el misticismo islámico es llamado el cuerpo más sagrado, mientras que las antiguas tradiciones alquímicas lo llamaron el cuerpo dorado. De hecho, tanto en tradiciones judías y cristianas, así como los antiguos textos de Grecia y Egipto, hay historias de muerte por ascensión, quizás una metáfora del cuerpo del arco iris. Sin embargo, no cabe duda que algo inusual está sucediendo en las montañas del Himalaya. De hecho, solo en el Tíbet y la India ha habido más de 160.000 casos documentados de personas que convierten sus cuerpos físicos en luz pura. Pero esto no es algo solo del pasado, más bien continúa hasta el día de hoy. Hace solo unos años, el prominente budista tibetano Dzogchen Khenpo Choga Rinpoche registró la muerte de su maestro de esta forma: mi precioso maestro, Lama Karma Rinpoche, ha muerto. Recibí la extraordinaria noticia de mis amigos en el Tíbet que el sagrado cuerpo de mi amable maestro se ha reducido drásticamente en tamaño. Lama Karma medía aproximadamente 5 pies y 9 pulgadas de altura, pero 2 semanas después de su muerte, su cuerpo sentado ahora se ha reducido a aproximadamente 8 pulgadas, que significa que su cuerpo, incluyendo su esqueleto, se redujo casi el 80%. Otro caso fascinante es el caso del lama Dashi Dorzo Itigilov, conocido como el monje budista muerto viviente. Nació en 1852 y dedicó toda su vida a la práctica espiritual. Cuando tenía 75 años,
le dijo a otros monjes que estaba dispuesto a morir e iniciar ceremonias de meditación y ritos funerarios. Empezó a meditar por su cuenta y más tarde los monjes también se unieron a él. Itigilov murió mientras meditaba. Dejó un testamento en el que dijo que debería ser enterrado en la misma posición que estaba cuando murió, sentado en una posición de loto. En 1955 y 1977, mientras sacaban el cuerpo de Itigilov, los monjes se sorprendieron al no ver señales de deterioro físico del cuerpo. Fue solo el 11 de septiembre de 2002 que el cuerpo finalmente fue exhumado frente a los miembros de la sangha tradicional budista. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a Ivoljinsky Datsan, una residencia del Lambo Lama de hoy. El cuerpo fue examinado por monjes, científicos y patólogos. Se emitió el comunicado que decía: el cuerpo parecía que murió hace solo 36 horas. El cuerpo estaba bien conservado, sin signos de descomposición en absoluto. Músculos enteros y tejido interno intacto y con articulaciones blandas y la piel en su lugar. Durante 2 años después de la exhumación del cuerpo de Itigilov, no perece ni se descompone, no hay hongos, no hay ningún otro signo de que este es el cuerpo de un hombre muerto. Los monjes budistas se acercan a él como una persona viva y le dan la mano. Algunos monjes incluso afirman que Ambo Lama Itigilov sigue vivo y está en estado de nirvana. ¿Son cuentos como estos una fantasía, juego de manos o ciencia? A principios de los 80, un profesor de la prestigiosa Escuela de Medicina de Harvard, llamado Herbert Benson, dirigió un equipo de investigadores en las montañas del Himalaya del Tíbet, con la intención de estudiar a los monjes en remotos monasterios budistas, específicamente su supuesta capacidad de manipular sus cuerpos a través de una práctica llamada Jit-Tummo, la meditación del fuego interior. Los resultados de este estudio fueron asombrosos. Como se describe en la revista Nature en 1982, en un monasterio en el norte de la India, monjes tibetanos finamente vestidos se sientan en silencio en una habitación donde la temperatura era de 40 grados Fahrenheit. Usando una técnica de yoga conocida como Jit-Tummo, entraron en un estado de profunda meditación. Otros monjes empaparon sábanas de 3 por 6 pies en agua fría a 49 grados y las colocaron sobre los hombros de los meditadores. Para personas sin formación, envolturas tan frías producirían escalofríos incontrolados. Si la temperatura corporal sigue bajando bajo estas condiciones, puede resultar la muerte. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el vapor comenzara a subir de las sábanas. Como resultado del calor corporal producido por los monjes durante la meditación, las sábanas se secaron en aproximadamente 1 hora. Además, el equipo documentó que los monjes pasaban noches heladas, cuando las temperaturas bajaban a 0 grados Fahrenheit, en salientes rocosos en lo alto del Himalaya, vistiendo nada más que chalés de algodón. Los monjes no se apiñaban, ni siquiera temblaban, en cambio, dormían cómodamente toda la noche. De forma tangible, Benson y su equipo encontraron que los monjes podrían elevar la temperatura de sus dedos de las manos y dedos de los pies hasta 17 grados usando Jit-Tummo. Además, podrían bajar su metabolismo durante la meditación en un 64%. Como referencia, el metabolismo de una persona común cae alrededor del 10-15% durante el sueño. En otras palabras, los monjes fueron capaces de manipular la maquinación de sus cuerpos, incluso hasta el punto de ser capaces de soportar estímulos externos extremos usando sus mentes. Un hombre llamado Wim Hof pasó muchos años dominando la técnica budista de Jit-Tummo. Ha establecido récords Guinness mundiales de natación bajo hielo y el contacto prolongado de todo el cuerpo con hielo, y tiene el récord de media maratón descalzo sobre hielo y nieve. Usando meditaciones tibetanas de Tummo y Pranayama, las cuales emplean técnicas de respiración, creó su propio método llamado Método Wim Hof, que implica terapia de frío, respiración y meditación.
En 2008, un neurocientífico llamado Richard Davidson realizó una investigación que mostró las prácticas meditativas de los monjes budistas tibetanos para aumentar drásticamente la neuroplasticidad en el cerebro, es decir, la capacidad del cerebro para utilizar nuevas experiencias o entornos para crear cambios estructurales, como crear nuevas conexiones neuronales. Sorprendentemente, los monjes habían, como escribió Davidson, alterado la estructura y función de sus cerebros. La superposición es interesante. Cuando la neurociencia habla de redes cambiantes y circuitos en el cerebro, ellos apoyan el concepto del yo siempre cambiante, la enseñanza budista de que un tú estable y arraigado es una ilusión. Unos años más tarde, en 2011, un profesor de la Universidad de Nueva York, llamado Zoran Josipovic, llevó el estudio científico de los monjes más lejos, usando una máquina de resonancia magnética para rastrear el flujo sanguíneo del cerebro de los monjes mientras meditaban. Como dijo Josipovic a la BBC, el cerebro parece estar organizado en dos redes, la extrínseca y la intrínseca, o por defecto red. La porción extrínseca del cerebro se activa cuando las personas se centran en tareas externas, como hacer deporte o servir una taza de café. La red predeterminada se agita cuando las personas reflexionan sobre asuntos que los involucran a ellos mismos y sus emociones. Pero las redes rara vez están completamente activas al mismo tiempo, y como un balancín, cuando uno se levanta, el otro se sumerge. Algunos monjes budistas y otros meditadores experimentados tienen la capacidad de mantener ambas redes neuronales activas al mismo tiempo durante la meditación. Es decir, han encontrado la forma de levantar ambos lados del balancín simultáneamente. Esta capacidad de batir las redes internas y externas del cerebro al mismo tiempo puede llevar a los monjes a experimentar un sentimiento armonioso de unidad con su entorno. En otras palabras, al operar las redes neuronales internas y externas al mismo tiempo, los monjes budistas pueden conectar acciones y emociones para centrarse tanto en lo que están haciendo como en lo que sienten al mismo tiempo. Este es el sentido de no dualidad o unidad que predica la práctica budista. Dicho de otra manera, la ciencia ha demostrado que los monjes budistas fueron capaces de trascender lo que los seres humanos normalmente experimentan como realidad. Considera que el Dalai Lama ha dicho: "Creo que la filosofía budista y la mecánica cuántica pueden darse la mano sobre su visión del mundo", mientras que Max Planck, el físico y creador de la mecánica cuántica, sonaba positivamente budista al proclamar que él consideraba la conciencia como fundamental y la materia como derivada de la conciencia. R. C. Henry, profesor de física y astronomía en la Universidad Johns Hopkins, lo lleva más allá, afirmando: "Una conclusión fundamental de la nueva física también reconoce que el observador crea la realidad. Como observadores, participamos personalmente con la creación de nuestra propia realidad. Los físicos se ven obligados a admitir que el universo es una construcción mental". Esto podría recordar el trabajo del físico pionero Sir James Jeans, quien dijo: "La mente ya no parece ser un intruso accidental en el reino de la materia. Deberíamos saludarla como la creadora y gobernadora del reino de la materia. Supéralo y acepta la conclusión indiscutible: el universo es inmaterial, mental y espiritual". Es posible que los monjes budistas tibetanos posean un conocimiento que es confirmado, quizás incluso más allá de los campos de la neurociencia y la mecánica cuántica. Y si es así, ¿qué podría significar esto? En 1939, un médico sueco conocido solo como Dr. Jarl visitó el corazón del Tíbet, a su manera un Marco Polo del siglo XX. Mientras estaba allí, fue invitado a una pradera inclinada rodeada de altos acantilados. A lo lejos, Jarl pudo ver que una pared de roca estaba siendo construida. Cerca de donde estaba, una enorme losa de piedra pulida yacía ominosamente.
Después de unos minutos, un gran grupo de monjes se acercó a la losa llevando instrumentos musicales. Empezaron a tocar despacio, aumentando el tiempo y volumen de la música. De repente, la piedra gigante comenzó a balancearse y luego, milagrosamente, despegó en el aire como disparada por un cañón. Unos minutos después, la piedra aterrizó encima de la pared de roca en una posición y un ángulo perfectamente precisos. ¿Qué tipo de conocimiento tenían estos monjes acerca de leyes secretas de la física y la levitación acústica? Secretos buscados durante décadas por entidades como la NASA y el gobierno chino. Secretos que algunos sugieren fueron usados para construir maravillas inexplicables como las pirámides de Egipto y Stonehenge. Parece que cuanto más investiga la ciencia sobre los monjes budistas, más secretos de este tipo se revelan. Los científicos ya están utilizando los principios armónicos de cuencos cantores budistas para diseñar paneles solares más eficientes, las antiguas enseñanzas del budismo a la vanguardia del movimiento hacia la energía verde. En otros lugares, algunos han sugerido que los monjes pueden ser capaces de usar sus mentes para manipular la fuerza de Casimir dentro de sus cuerpos, la fuerza mecánica cuántica que atrae átomos juntos, permitiéndoles, como ha sido registrado, levitar. Además, muchos psicólogos, construyendo sobre la conexión budista con la neurociencia y conceptos de conciencia, están sugiriendo el uso de prácticas meditativas para lidiar con una variedad de problemas de salud mental, a diferencia de los medicamentos recetados. El punto debe quedar claro. Solo estamos comenzando a rascar la superficie de lo que nos pueden enseñar las enseñanzas budistas. Sin embargo, lo más importante son las cosas increíbles de las que son capaces los monjes budistas, las cosas que la gente ha visto con sus propios ojos y que la ciencia ha demostrado por ciertas. Se basan en técnicas antiguas, oscurecidas en la cultura moderna, pero disponibles para cualquiera. El Dalai Lama dijo una vez: si la ciencia demuestra que alguna creencia en el budismo está equivocada, entonces el budismo tendrá que cambiar. Él está diciendo que el budismo, incluso de la máxima autoridad, debe poder cambiar cuando se enfrenta a hechos científicos. Quizás esto debería aplicarse a la inversa. Quizás la ciencia y las creencias populares en torno a los poderes de la mente humana deberían poder cambiar cuando se enfrentan a una realidad budista. Gracias por vernos. Si disfrutaste el video, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir futuras notificaciones.